tener un espacio para conversar, para mirar temas tan importantes como este que nos convoca hoy. Quiero también agradecerle especialmente a Ale Álvarez, a cargo de los temas de extensión de Newfield, porque pues hemos estado trabajando ahí codo a codo literalmente codo a codo, para poder crear este espacio y para poder llegar al día de hoy. A Lisette Hernández también, que está a cargo de Eureka, por finalmente apoyarnos en esta última etapa y estar hoy también acompañando como administradora, digamos, de esta sesión. Y bueno, creo que también es un buen momento para agradecer a todas esas personas que han contribuido a una mirada amplia y que hoy a mí me permite estar aquí con ustedes. Esto incluye mis familiares, mis padres, incluye a todas esas personas con las que he tenido la oportunidad de aprender, mis maestros, a Alicia, a Rafael, a Cecilio Fernández y algunos otros que nombraré probablemente a lo largo de esta presentación. Muy bien. El ergo transformación y entonces la transformación. Conectado con un momento importante que estamos atravesando y pensábamos precisamente en la posibilidad de poder acercarnos a esta noción de transformación que a veces utilizamos indiscriminadamente o sin distinguir de otros conceptos como cambio, como transición, y sentí la necesidad de traer este tema y de poder abrir un espacio de comprensión que permitiera, por un lado, conectarnos con este momento que estamos viviendo y ojalá tener una mirada distinta de los sistemas humanos que atraviesan espacios de transformación y por otro lado también para todos los coaches que están acá, también poder entregar adicionalmente una mirada ampliada del terreno de lo sistémico que siento que puede ser muy complementaria para nuestro trabajo y que puede darnos valiosas herramientas de intervención tanto a nivel de consultoría como a nivel del trabajo directo, individual que hacemos como coaches, ¿no? Así que esperaría que esta presentación, que esta conversación, ojalá pueda dejar algunos elementos tanto de reflexión como de posible visión para trabajo con otros. Trabajo que en este momento además se hace urgente, se hace sumamente necesario. Todos sabemos las circunstancias, lo que de alguna manera han generado, lo que a muchas personas nos está pasando, y precisamente quisiera comenzar un poco por ahí. Les quiero pedir, de ser posible, que vayan a la aplicación menti.com, así mismo lo pueden escribir en su buscador, y ahí les va a pedir colocar un código y les voy a pedir que coloquen este código 914741 y contestemos esta pregunta. Quisiera que empezáramos escuchándonos un poquito, como somos bastantes, me resulta que puede ser un medio muy bueno para pulsar un poco cómo llegamos acá, cómo estamos, qué nos va pasando por ahí en el mundo emocional durante estos días y en este momento que estamos ahora. Entonces vamos a Menti, ahí empezamos, muy bien. Y todos podemos empezar a mirar un poco cómo estamos. Gracias por compartir. Es muy valioso esto, que nos ayuda a entender que no estamos solos, que en este momento nos conectamos con
con el mismo repertorio, con repertorios emocionales parecidos, esos con los que venimos eh, biológicamente preparados para este mundo y que por tanto también eh, es valioso revisar, abrazar, tomar para nosotros. Y mientras que vemos toda esta ola de emociones que aparecen, expectante, ansioso, con incertidumbre, bueno, para los coaches y para los que no, voy a tratar de manejar un lenguaje amplio porque sé que hay personas que son coaches, hay colegas consteladores también, hay un grupo nutrido y variado. Pues sabemos que este momento, y aquí quiero introducir un primer elemento con respecto a la transformación, nos conecta con dos realidades, llamémoslos de esa manera, que a su vez nos generan ciertas emociones. La primera de ellas es la incertidumbre. Muchos de ustedes lo han mencionado acá. Y este es un rasgo fundamental de los procesos de transformación. Eh, Porque en los procesos de transformación, como lo vamos a ir mirando durante esta sesión, uno de los rasgos fundamentales es que sabemos cuál es el punto de inicio, pero no sabemos a dónde vamos a terminar. Y esto ya, digamos, empieza a sumar una diferencia en el concepto de transformación con respecto al concepto de cambio. Luego lo vamos a tocar con más detenimiento, pero al arrojarnos a esta incertidumbre, bueno, típicamente lo que surge, y esto también lo hemos aprendido en la escuela, en Newfield, eh, nos conectamos con la ansiedad y con el miedo eh, frente a este evento que eventualmente puede parecer avasallante y que es muy poco comprensible y que nos hace sentir también, y aquí voy con el segundo elemento, que perdemos o comprometemos cosas. Entonces, esta sensación de pérdida, donde aquellas certidumbres, aquellos terrenos, eh, digamos, seguros que pisábamos, empiezan a tambalearse y a decirnos, bueno, a ver, pareciera que este rasgo de nuestra existencia, nuevamente, que es la incertidumbre, que nos conecta con la vulnerabilidad, nos hace volver a mirar los fenómenos de la transformación de una manera distinta. ¿Mm? Entonces, gracias por el regalo de todos estos comentarios. Es lindo leerlos y ver un poquito dónde están, cómo llegamos, y que también tengamos la oportunidad, cada uno de nosotros también, de mirar dónde estamos, y sentir que estamos acompañados acá, que no estamos solos y que efectivamente podemos estar sintiendo cosas similares en este momento. Bien, podemos seguir llenándolo, esto va a quedar igual, es una información muy rica, muy valiosa, nuevamente muy agradecido. Voy a continuar entonces un poco con la presentación. Bien. Ok. Bien, entonces como decía, y ya veíamos un poco cómo este fenómeno de la transformación implica un habitar el espacio emocional de una manera determinada. Me gustaría empezar también con un poco de la definición de transformación. Como vemos, si vamos a la RAE, la transformación significa cambiar de forma. Eh, Esta imagen que tanto conocemos de la oruga y la crisálida, bueno, eventualmente es una imagen que nos habla de un proceso de transformación y es muy interesante porque eventualmente pensamos que la mariposa eh, tiene un sex appeal mayor que la oruga y realmente no sabemos si efectivamente es así. No sabemos cuando iniciamos un proceso de transformación si efectivamente el puerto va a ser mejor o no que lo anterior. Y esta es una de las cosas que resultan claves en estos procesos, porque también nos lleva a la pregunta de cuál es la intención que pongo en este proceso y hasta dónde quiero ir acompañándolo o
mirándolo desde la barrera. ¿Hay alguna otra definición que habla de transfigurar, transformar también con su acción? Y hay una definición que me gusta mucho, es la última que está acá, donde se dice que en los procesos de transformación lo que se transforma es la identidad. Lo cual quiere decir que si yo tengo un elemento como este, una vez atravesado el proceso de identidad, probablemente lo que va a surgir va a ser un elemento diferente, un elemento con una identidad distinta. Y ese proceso de transformación se vuelve especialmente retador porque, digamos, implica un movimiento mayor, un movimiento donde hay cosas que dejar, hay cosas que sacrificar, hay costos que asumir. Eh, Así que bueno, continuamos un poco acá. Em, Quisiera también hacer mención al título de este webinar, donde comentábamos que íbamos a estar mirando el fenómeno desde la ontología del lenguaje y desde el enfoque sistémico. Desde la ontología del lenguaje, pues todos los que hemos estado formados como coaches ontológicos, que hay muchos acá en esta sesión ahora, pero también otras personas que no, y por ello me voy a permitir un poco hacer algún comentario. Entendemos el fenómeno de la transformación como un fenómeno individual y colectivo que parte de mirar la posibilidad que como seres humanos tenemos de efectivamente movernos, aprender, desplazarnos de un punto A a un punto B a través de nuestra voluntad, a través de lo que como seres humanos también traemos al mundo, con nuestra capacidad lingüística, eh, para poder generar declaraciones, conversaciones que nos muevan a un lugar mejor, a un lugar donde podemos hacernos cargo efectivamente de transformar nuestra existencia. Yo creo que el trabajo que ha hecho específicamente Rafael Echeverría en este terreno, nos entrega un poco una llave muy valiosa para mirar los procesos de transformación y decirnos, tú estás a cargo de tu propia existencia. Tú tienes la posibilidad, efectivamente, a través de tus acciones, de tus conversaciones, de moverte, de diseñar un mundo mejor. Y esto es una posibilidad que todos y cada uno de los días de la vida está presente para nosotros, e incluso en circunstancias como esta. El enfoque sistémico, que por cierto ha estado incluido dentro de la propuesta ontológica y donde mi pretensión es un poco abrir ese marco y mirar un poco con más profundidad ahí, es un enfoque que nos permite ver también cómo podemos hacer ese proceso de transformación en el medio de sistemas que también tienen unas dinámicas y que también tienen un movimiento que permite generar cambios, transformaciones. Y donde yo siento que más que una diferencia, hay una posibilidad de complementar ambas miradas. Y voy a avanzar para mirar con más detalle esto, ya que gran parte de este trabajo de hoy se lo vamos a dedicar a estos elementos sistémicos que vendrían a complementar la mirada ontológica. Y me gusta mucho esta imagen. Es una imagen de una metáfora que tomo prestada de un gran maestro, de Cecilio Fernández, para explicar esto que de alguna manera mencionaba anteriormente, donde el bote y los remos representarían precisamente esa posibilidad de movernos en el mundo a partir de nuestra voluntad, a partir del querer transformarnos, cambiar, dirigirnos de un lugar a otro, movernos, ser mejores, ser distintos, crecer. Y el río, en este caso, representaría un poco a ese sistema que, si bien
nos permite movernos de un lado a otro, también define un curso, define un sentido, define un movimiento en el que todos vamos y donde tenemos la garantía de que atravesaremos el proceso hasta un punto y también pereceremos en algún lugar de ese camino, de ese devenir del río. Y en ese río habrá momentos que sean más calmos, donde así como en la figura que aparece acá sea un sitio muy apacible, pero habrá momentos donde también probablemente el río aumente su caudal, y donde a pesar de tener nuestros remos, tendremos que ser muy hábiles para poder entender estas señales que surgen de este movimiento eh, y acomodar nuestro andar a un poco ese misterio, de alguna manera, que se conecta con esta figura del río. Así que espero que esta imagen también ayude un poco a entender cómo confluyen ambos elementos. Quisiera ahora, si me permite esto avanzar, a ver, ahí está. Invitarlos a meditar sobre estas 4 preguntas. Y quisiera pedirles que las contestaran con una palabra, una o 2 palabras, cada una de ellas, para ustedes. Y una vez hecho esto, la palabra que viene, la palabra que surge, sin demasiada cabeza. Y una vez que lo tengamos, les voy a invitar a conversar un poco sobre esto. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos a dividir ahora en algunos salones donde van a estar unos 4 o 5 de ustedes y donde van a tener la oportunidad, uno, de presentarse, de conocerse, y luego de poder compartir cuáles fueron las respuestas que dieron a estas preguntas. ¿Vale? Creo que hasta ahí, ¿no? Si tienen alguna duda pueden levantar la manito, pero hasta tanto no, vamos adelante. Entonces, ahora les pediría habilitar sus micrófonos o si me están ahí por ahí listos, dale. Ahí estuvimos tratando de que todos estuvieran en salas con grupos. Muy bien. Eh, y quizás ahora volverles a pedir que pongan su micrófono en silencio y sería bonito escuchar a algunos de ustedes. Si levantan la mano, eventualmente podríamos escuchar cómo estuvo la experiencia. Claudia Ceselovsky está levantando la mano, entonces le voy a habilitar acá el audio, un momento. Ahí está. Bien. Claudia, te escuchamos. Bueno, como experiencia realmente ha sido interesante. Pude comunicarme solamente con 2 de mis compañeros de grupo, pero fue interesante porque con ellas 2 mujeres, una de Chile, de la tercera región, y otra, una colombiana que vive en Malta. Yo me presento, yo soy argentina, de una provincia que se llama Santa Fe. Hubo una coincidencia interesante. El tema pasa porque ante las preguntas, significado, ¿no? Planteé yo curiosidad sobre qué es lo que va a pasar. Creo que la vida en este momento me pide apertura a la experiencia, que necesito renunciar al individualismo y que percibo que en este mundo lo que quiere emerger es la solidaridad, pero ya no como un valor, sino una solidaridad puesta en acto. Y coincidimos con mis compañeras de grupo, así que eso me pone en una situación de mucho optimismo y entusiasmo. Muchísimas gracias, Claudia. Muy lindo escucharte. Eres muy amable. Muy bien. A ver, bueno, yo voy aquí pasando a ver quién levanta la mano y quiere también comentar un poco sobre la experiencia. A ver que estoy con el chat también.
Yo estoy sin video, ¿puede ser? Sí, si nos Mi dices nombre es algo. Pamela Ventura. Ok, adelante. No, estoy sin video, no, dice que el anfitrión, ahí está, Ahí puede ser, sí. ahí está, ahora sí. Ya. Bueno, en mi grupo, nada, fue muy rico todo también porque por preguntas tuvimos la posibilidad de poner cada uno su punto de vista, ¿no? Su observación. Y desde la pregunta 1, de qué significado ha tenido para ti este momento que estamos atravesando, Susana, se sintió de alguna manera confusa con todo esto. Sebastián decía que conciencia e incertidumbre, María Cristina, conciencia colectiva y unidad planetaria. Y yo, observación, introspección y toma de conciencia. Pensaba de que para muchos esto es una toma de conciencia, y que aporta desde alguna manera como hay una mirada para cada humano tiene una mirada distinta. Para mí anotar esto me llevó a tener una mirada más amplia y rica, ¿no? de la situación. Vale. Pamela, muchísimas gracias también. Qué gusto verte. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguien se anime levantando su micrófono? Yo, Gus, se puede. ¿Sí? ¿Quién está por ahí? Tere. Tere, adelante, Tere. Qué rico Fíjate que verte. a nosotros nos tocó un grupo muy, muy enriquecido. Participamos 5 personas. Y fue bien interesante cómo se fue generando la reflexión, porque empezamos hablando del espacio íntimo, de cómo nos sentimos nosotros, en nuestra vulnerabilidad, en cómo estamos danzando la incertidumbre, en cómo incluso nos queremos, nace una necesidad de reinventarnos. Pero lo rico de la conversación, que después migramos a ver un entorno más colectivo, reflexionamos también cómo hay esta crisis de instituciones que quizás se tengan que también rearticular, y una nueva forma de ser ciudadanos también. O sea, ya no se vale no participar, el construir con el otro como algo permanente, ¿no? Entonces fue bien interesante cómo empezamos a mirar micro, meso organizacionalmente y macro a nivel mundial. Fue una charla muy rica. Creo que nos faltó un poquito de tiempo a lo mejor porque había como varios hilos conductores para poder profundizar. Pero bueno, fue muy rico, fue una experiencia que disfrutamos y la pasamos muy bien. Muchísimas gracias, Tere. Y me lleva solo como este comentario bueno, efectivamente, que construye las instituciones, sino es también nuestra conciencia y lo que esperamos de ellas también, ¿no? Entonces creo que hay varias iniciativas que están dándose para que precisamente aprovechemos este momento para pedir cosas diferentes también. Pero bueno, gracias por tu comentario. Nos daría tiempo para escuchar a alguien más. A ver, si hay alguien más. Hola Gustavo, me gustaría compartir también nuestra experiencia. Nosotros fuimos 4 personas, yo soy ¿Quién Mirela. habla? Perdón, ¿quién habla? Ajá, ok. ¿Sí? Mirela, desde Perú, y en realidad el grupo fue bien variado, teníamos distintas nacionalidades. Lo que me llamó mucho la atención es que de algún modo 3 de los 4 habíamos tenido un tema de salud. Entonces que de algún modo como por algo nos juntaron. Y no terminamos todas las preguntas, pero lo que sí al menos llegamos como acuerdo es de que a todos nos está mandando el mensaje de aprender a soltar, de que el control a veces era una ilusión falsa y que estamos viendo un ritmo tan acelerado que nos está dando una pausa para repriorizarnos, repriorizar nuestra salud también. Bien, muchísimas gracias, Mirela. Y nos muestra un poco este espacio también cómo por ahí estamos también muy conectados, ¿no? Y cómo nos van pasando cosas muy, muy similares en esta humanidad compartida. Bien, entonces les voy a pedir ahora silenciar nuevamente sus micrófonos para poder continuar un poco. Y estas preguntas, que son preguntas, irlas
reflexionando, para seguirlas meditando, porque seguramente nos van a dar mucho que ver y que mirar en adelante. Bien, volviendo o siguiendo más bien con nuestro tema, quisiera hacer como algunas pequeñas distinciones sistémicas sobre estos conceptos, porque típicamente a veces escuchamos como la utilización de algunos de ellos como sinónimo. Y quizás uno de los más importantes a distinguir, y esto tiene que ver con cómo impactamos desde nuestra labor de coaches o de consultores, el trabajo que hacemos, muchos de los que estamos acá, ¿cómo podemos entender realmente lo que una organización o lo que un sistema requiere o necesita cuando nosotros como coaches o facilitadores entramos a intervenir, a mostrar aquello que aparece? Valga decir que tanto desde el coaching ontológico como desde la metodología que acompaña el trabajo sistémico, que son las constelaciones sistémicas, sean familiares u organizacionales, trabajamos fenomenológicamente, y ese es un punto de coincidencia de ambas propuestas que creo que es importante tener presente, porque trabajamos con lo que surge del proceso, del sistema. Tenemos nuestros elementos de conocimiento, pero de alguna manera, cuando nos aproximamos al fenómeno, vamos directamente a entender lo que nos está trayendo el fenómeno. Entonces, les decía más temprano que distinguir estos conceptos es importante, porque, por ejemplo, cuando yo hablo de cambio, yo estoy partiendo, y voy a utilizar aquí estos amigos que quiero mucho, que me ayudan mucho, de algo donde yo defino un punto de llegada y de alguna manera trazo un camino, pero ese puerto a donde voy a ir, a donde voy a llegar, está de alguna manera definido. Lo que va a pasar en el camino, lo que va a pasar en la transición, probablemente no lo sabemos, lo tenemos que administrar o lo vamos administrando, pero de alguna manera lo que va a suceder al momento en que esto se mueve y llega acá es que de alguna manera esto ya sabíamos que iba a ocurrir. Y como les decía anteriormente, la gran diferencia con los fenómenos de transformación es que en el fenómeno de transformación no sabemos, sabemos de dónde partimos, pero no sabemos efectivamente a dónde podemos llegar. Y yo creo que esto es un llamado importante para el trabajo nuestro, porque de alguna manera nos invita a cuidar mucho el tipo de procesos que también propiciamos en los sistemas que intervenimos. Y nos invita a entender y escuchar muy bien si la organización requiere un cambio o requiere una transformación, o efectivamente qué es lo que necesita ese sistema en particular. Al atravesar la transformación, efectivamente cambiamos y cambia la identidad del sistema y por tanto estamos ante una realidad diferente. La transición se refiere más a un cambio que toma un poco más de tiempo, que sabemos a dónde llegamos. Por ejemplos de esto podrían ser procesos de desarrollo o implementación tecnológica de una empresa, para tomar un caso organizacional como SAP. Sabemos lo que queremos tener al final, pero hay un proceso que andar, una transición que vivir, y a veces esas transiciones en los procesos de cambio son más largas de lo que esperábamos, ¿no? El concepto de desarrollo es un concepto bonito, no voy a abundar mucho en él. Creo que atendemos más al tema de transformación y cambio en este momento. Desarrollo desde el punto de vista sistémico tiene que ver con completar algo que todavía no ha sido, no está del todo hecho, ¿ya? Tanto lo podemos ver de manera individual, qué es lo que me falta desarrollar o en qué me falta crecer para llegar a ese lugar, o lo podemos ver también desde el punto de vista de un sistema familiar o un sistema organizacional. Muchas veces vemos desde el punto de vista sistémico que, por ejemplo, una labor que los padres de una familia habían iniciado, que no queda completa, muchas veces son los hijos los que de alguna manera vienen a completar
ese trabajo. Y esto también nos permite mirar dinámicas que vale la pena ver e intervenir si sentimos que eso puede estar alterando la dinámica de una familia, un sistema, una organización. Y brevemente, el reinicio tiene que ver con un sistema donde los patrones continúan siendo los mismos, pero donde probablemente necesitamos acomodar, reorganizar las piezas de ese sistema para poderlo volver a conectar con, de alguna manera, su propósito. Y ahora voy a mencionar un poquito de esto del propósito. Bien, continúo. Esta imagen me gusta mucho porque cuando nos planteamos intervenir en una organización, en un trabajo con individuos, con personas, si típicamente le preguntáramos a un profesor cómo se comportan los alumnos, diría, bueno, individualmente son unos ángeles y ahí no hay problema. El problema es cuando los juntamos, ¿no? Se vuelve un completo desastre. Y entonces esto nos lleva a la pregunta de ¿qué intervenimos? ¿Los individuos o los sistemas? Y creo que la respuesta, al menos que yo le doy a esto, es que deberíamos estar interviniendo en los dos niveles. Pero ver el sistema también y aquello que el sistema pide de los individuos que forman parte de él, me resulta que es muy importante, porque así de alguna manera nuestra intervención a nivel individual también puede entender cómo estas dinámicas del sistema inciden en la conducta y de alguna manera también podemos acompañar a otro a conseguir un mejor lugar dentro de ese sistema para poder funcionar de manera distinta. Entonces quisiera entrar un poco en el tema de sistemas y poder entender un poquito más en profundidad cómo funcionan. Lo primero es que al pararnos frente a los sistemas, es muy importante asumir una perspectiva temporal, porque nos invita a mirar de dónde venimos, cuáles son aquellos elementos que el sistema hereda, que el sistema trae, aquellos patrones constituidos que de alguna manera vamos reproduciendo, que vamos tomando para nosotros, nos permite ver la perspectiva presente del sistema que estamos siendo hoy día, tomando en cuenta eso que fuimos, y también nos permite pensar en el sistema que nos vamos a convertir. Entonces, tener esta visión de temporalidad resulta muy importante a la hora de mirar sistemas y poder intervenir en ellos. Lo mirábamos ahora con un ejemplo que ustedes mismos reproducían en estas conversaciones que teníamos, que me parecía fantástico, de cómo, de alguna manera, a pesar de la distancia geográfica, estamos tan interconectados. Esta imagen simplemente la traigo porque me ha parecido fascinante. Una investigación de la NASA por ahí entre el año 2008-2013 que tenía que ver con bueno, examinar y entender un poco más el planeta Tierra, sus dinámicas, y este fenómeno que además aparece en un documental que lo pueden mirar en Netflix, que me parece fantástico, que se llama One Strange Rock, una extraña roca, nos muestra cómo anualmente cuando se dan las tormentas de arena del desierto del Sahara, ese movimiento de partículas ricas en fósforo no solo penetran el océano Atlántico llevando una gran cantidad de nutrientes a especies que producen oxígeno, sino que llegan también a la cuenca amazónica y al Caribe, y son precisamente esas partículas las que permiten que los nutrientes necesarios estén dados para que el ciclo de vida de la selva, en este caso de esta región, prolifere. Entonces, de alguna manera, cuando también hacemos zoom out y podemos ver la imagen ampliada de nuestro sistema global, de nuestra nave en la que habitamos, nos damos cuenta cómo también está tremendamente interconectada y que a su vez, de alguna manera, nosotros formamos parte
de ese ecosistema que funciona de una forma completamente vinculada. Los sistemas también funcionan como con esta figura de matriuscas, donde podemos ir de un microsistema, ahora Tere en su intervención lo comentaba, y podemos ir ampliando también la mirada e ir viendo cómo, a su vez, ese pequeño sistema al cual pertenecemos, la familia, forma parte de una comunidad más grande, que a su vez forma parte, y así podemos ir entendiendo esto, porque también en los procesos de intervención, por ejemplo, en coaching individual, vale mucho la pena hacernos la pregunta, ¿desde qué sistema me está hablando el coachee o la persona? ¿O desde qué sistema me está hablando el líder de este equipo en la organización o de esta comunidad? ¿Me estará hablando desde el sistema social macro del cual proviene, donde sin duda hay narrativas compartidas y donde podríamos decir que los venezolanos pensamos de una manera o que tenemos elementos comunes, dolores comunes, por ejemplo, tras un periodo también de importantes transformaciones? O podríamos preguntarnos si nos está hablando desde el sistema familiar que proviene y cuáles son las dinámicas que hay en ese sistema familiar. Entonces, esta perspectiva de entender que desde el microsistema al macrosistema, de alguna manera, estamos formando parte siempre de sistemas más macro, también es muy importante tenerla presente. Parte de lo que hacemos en el trabajo de coaching y en el trabajo de consultoría es precisamente tratar de identificar patrones. Esa perspectiva temporal de la que les hablaba nos ayuda mucho a mirar cómo esos patrones se establecen y se reproducen. Y muchas veces trabajamos para poder identificar, nombrar y hacer consciente a la empresa, nuevamente, o al coachee, o el ámbito de intervención que estemos tratando, de cuáles son los patrones que reproduce y cuán leales, de alguna manera, somos a esos patrones. Cuánto esos patrones efectivamente requieren ser revisados, cambiados, o por el contrario requieren ser reconocidos y volvernos a reconectar con ellos para poco volver como al sentido propio del sistema y su visión, digamos, natural de desarrollo, de ese impulso que la vida nos lleva a ir hacia adelante en un modelo de reproducción de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna forma, podemos darnos cuenta cómo efectivamente un individuo muchas veces cuando llega a una organización está repitiendo un patrón anterior. El individuo que, por ejemplo, en su casa llevaba la carga mayor de responsabilidades, a veces los sistemas también son, voy a llamar de esta forma, muy hábiles en identificar cuáles son los elementos que requiere para poder seguir funcionando de una manera determinada. Es muy interesante porque nos decimos a veces que en cada sistema nosotros tenemos un rol oficial, pero también tenemos un rol sistémico. Les voy a poner un ejemplo. Un caso de una gerente nivel medio de una organización que, digamos, tenía características de liderazgo y esta persona era la más antigua de la organización. Tenía muchos años trabajando en la organización. Y, digamos, el tema que tenía era que era muy retadora con el status quo y con los líderes de la organización. Y cuando entramos a trabajar nos dimos cuenta que de alguna manera ella también estaba reproduciendo un patrón que había aprendido en su hogar, que era pues ser líder y que tenía esta característica de ser retadora frente a la autoridad y que de alguna manera aquí estaba presente en esta nueva situación y que estaba poniendo en riesgo su permanencia a pesar de ser una persona muy valorada dentro de la organización. Bien. Y entonces, cuando hablamos de
de sistemas, vale la pena hacer referencia a estos tres elementos ligados a la conciencia, que también llamaría Jean Jacob mecanismos de supervivencia, por lo que me gustaría también entrar y mirar un poco cada uno de ellos. Desde la conciencia personal, tenemos nuestro primer vínculo con lo sistémico, que implica la aparición de ciertas dinámicas que son recurrentes. Quienes conocen sobre el trabajo sistémico y constelaciones les resultará muy familiar. No voy a entrar a detallar demasiado cada uno de estos elementos, pero voy a mencionarlos. El primer elemento que describiría Bert Hellinger como un principio sistémico, yo prefiero llamarlo dinámica sistémica, porque siento que es algo que bien puede aparecer o bien puede no aparecer, no necesariamente es algo que está siempre presente, tiene que ver con el pertenecer. Y quizás nos podríamos hacer la pregunta en este momento de cuáles son aquellas conductas que nos permiten pertenecer a aquellos sistemas de los que formamos parte y cuáles son aquellas conductas que nos alejarían. Y probablemente rápidamente ustedes podrían identificar en esta pregunta claramente cuál es la respuesta a esto. Entonces, de alguna manera, esta dinámica nos habla de la importancia del pertenecer y nos habla del desequilibrio que puede llegar a significar las exclusiones sistémicas. Cuando el sistema excluye a algún individuo, ¿qué pasa con el resto del sistema que permanece? En alguna organización que trabajo, pasa el fenómeno de que, bueno, y creo que les podrá sonar familiar, personas que por alguna razón no son consideradas productivas o personas que pueden aportar al sistema, son apartadas. Y a veces esas exclusiones son exclusiones definitivas o son exclusiones parciales, donde simplemente, bueno, los mueven de piso, los ponen en otro lado, no les entregan trabajo. Y resulta ser que cuando pasa esto, el fenómeno sistémico que se muestra es que no solamente esta decisión está afectando al individuo per se, sino que a su vez el sistema también está resintiendo esto que está pasando. Probablemente porque otros se están preguntando si esto también puede ser algo que les pueda ocurrir, y porque de alguna manera hay una sentido de comunidad completo donde todos tienen un lugar, y esto se conecta con la tercera dinámica. El intercambio tiene que ver con la búsqueda del equilibrio entre el dar y el tomar, y podemos ver muchos ejemplos pongamos un caso de coaching donde en una relación de pareja hay un desequilibrio muy grande entre lo que alguno da y el otro aporta, o lo que recibe alguno de los individuos del sistema versus lo que el otro está entregando. Y ahí vamos a ver probablemente una dinámica que genere un desequilibrio y que genere una situación que ponga en peligro la misma estabilidad del sistema. Entonces, trabajamos mucho, por ejemplo, con peticiones, con declaraciones desde el coaching ontológico que se conectan mucho con esto, que tiene que ver con mi capacidad para tomar, para recibir, mi capacidad para dar, y cuánto en los vínculos que establezco, efectivamente hay un equilibrio entre estos elementos. Finalmente decimos que todos quienes formamos parte de un sistema tenemos derecho a tener un lugar. Y cada sistema tiene una organización propia, tiene una organización donde ocupamos un lugar. En el caso de las familias, la organización o el orden es claro porque es un orden jerárquico. Abuelos, padres, hijos, nietos, por definición, naturalmente, el orden está dado entre lo que vino antes y lo que vino después. Pero también encontramos fuentes de desequilibrio en esta dinámica cuando, por ejemplo, un padre está ausente, física
o psicológicamente en el hogar, y un hijo ocupa ese lugar o toma ese lugar, o la misma madre toma ese lugar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como lo vamos a ver ahora que hablemos de la conciencia del sistema, el sistema por encima de todo busca preservar su supervivencia. Y estas dinámicas que podríamos llamar como disfuncionales en cierto sentido, son dinámicas que permiten que el sistema se perpetúe, pero que tienen un costo particular e importante en lo individual para las personas que habitan el sistema. Muy bien, estos conceptos que he pasado muy rápido nos darían para hablar muchísimo tiempo, y esperamos que si surgen nuevas iniciativas, como lo que mencionaba Ale, de algún taller para tener herramientas de intervención sistémica, podamos ampliar esto más adelante. Segundo tipo de conciencia, la conciencia del sistema. Y la conciencia del sistema, como un conjunto, o la conciencia colectiva, básicamente lo que busca es la supervivencia del sistema, como se los mencionaba anteriormente. Bueno, esta foto me encanta porque es de esta película, se llama Alpha, que nos muestra como los inicios de la civilización y un poco como conversamos muchas veces en Newfield sobre el carácter gregario del ser humano, de cómo nos constituimos desde ahí, desde la comunidad, desde el encuentro, desde el todo, y cómo precisamente desde esta dinámica que se conecta con la conciencia del sistema, podemos decir que el sistema está por encima de los individuos. Que el sistema, o en este caso, por ejemplo, si lo conectamos con la raza humana quiere preservarse, a pesar de que eventualmente esto implique costos individuales grandes, importantes. Un ejemplo de ello era lo que ponía con el caso familiar, cuando alguno de los miembros del sistema familiar debe asumir un costo importante para pertenecer, para sostener y muchas veces para cuidar, para ser leal a ese sistema del cual proviene y al cual pertenece. Entonces, el sistema busca, desde este nivel de conciencia, reproducir su existencia y seguir adelante. Aquí hay algunos elementos también en esta lámina, donde efectivamente nos muestra que el sistema busca incluir aquello que ha sido excluido de la conciencia de la unidad, que su intención, y esto lo conecto mucho como con el impulso de la vida que nos lleva a perpetuarnos, ir adelante, en tener esa estabilidad, esa continuidad, de alguna manera esa predictibilidad, y de alguna manera también es el que busca repetir el patrón de ser leal a ese patrón original que funda ese sistema y que vamos heredando en esa perspectiva de temporalidad de la que hablábamos anteriormente. Bien. Y un tercer nivel de conciencia, y esto es muy importante, con esto voy a ir redondeando la idea y reconectando con nuestro tema de la transformación, y por eso era importante llegar hasta acá, tiene que ver con este concepto de Spirit Mind que acuñó Bert Hellinger y que Jean Jacob traduce como fuerza evolutiva, donde se conecta con la pregunta que hacíamos en el ejercicio cuando nos dividimos en grupo sobre ¿qué pide la vida de mí? En este momento, ¿qué está pidiéndome la vida? ¿Qué escucha necesito para entender también qué es lo que viene? Estuve en la charla de la teoría U con Laura, y hay un encuentro muy cercano entre el concepto de futuro emergente de Otto Scharmer con este concepto de fuerza evolutiva, y de hecho Jean Jacob y Otto Scharmer han compartido en el libro de Alas para un Cambio, aparece incluso algunas referencias que hace Jean Jacob a Otto Scharmer y su trabajo desde la teoría U, y tiene que ver como con eso que busca revelarse, con eso que busca surgir.
En estos días compartí un pequeño correo de un artículo que suelo hacerlo con Rafael Echeverría, y me contestaba algo sobre una idea de Heidegger donde decía que las crisis de alguna manera anticipan las transformaciones. Y me gustó mucho y yo lo tomé para mí, lo tomé conectado con esto que estamos hablando, porque efectivamente siento que si agudizamos nuestra escucha, ese futuro emergente, esa fuerza evolutiva nos está diciendo que hay un camino, un recorrido hacia el cual de alguna manera nos dirigimos. Vuelvo con la metáfora de la mariposa. La mariposa, cuando es oruga, no sabe que se va a convertir en mariposa, pero de alguna manera hay una fuerza instintiva, natural, que la mueve a, a ese proceso de transformación. Y esto lo conecto entonces también con el momento que estamos viviendo y que compartíamos más tempranamente. Una cosa importantísima que debemos preguntarnos sobre los sistemas que habitamos o los sistemas en los cuales intervenimos tiene que ver con su propósito. Desde esta perspectiva sistémica, decimos que la transformación solo es posible cuando el sistema ha cumplido con su propósito. Y esto es muy interesante, porque de alguna manera, cuando vemos, por ejemplo, el mundo de las empresas, podemos ver organizaciones, la excepción en muchos casos, que se dan cuenta que han cumplido con su propósito. Y deciden, a pesar de poder estar generando ingresos, deciden darla por terminado. Nos cuesta mucho a veces mirar esta perspectiva donde las cosas efectivamente tienen un final y donde podemos declarar que algo se ha acabado, simplemente. Un ejemplo de esto es la empresa Crocs, aquella que hacía las sandalias plásticas, donde ellos no estaban, digamos, en una situación crítica o de quiebra, pero probablemente, porque no lo desconozco el detalle, pero dijeron, ya lo que teníamos que hacer lo hemos hecho, por tanto, hagamos otra cosa y para eso tenemos que acabar con esto que está acá. Esa es una opción. La otra opción es entrar en un proceso de transformación. Pero como hemos visto hasta ahora, el proceso de transformación muchas veces implica un movimiento hacia la incertidumbre, un movimiento hacia el caos. En estos días hablaba con colegas coaches y, bueno, creo que está por acá acompañándonos Ale Dualde, que trabajan, como bien saben, con 5 ritmos, y decíamos, ese movimiento de atravesar la incertidumbre tiene que ver como con el movimiento del caos, con el movimiento de lanzarnos a ese caos que no sabemos, que no tiene estructura, que no sabemos a dónde nos puede llevar, pero que de alguna manera es inherente a nuestra naturaleza y que de alguna manera sabemos que en algún punto nos va a llevar a un lugar diferente. Quizás parte de nosotros, desde la mirada ontológica, es qué debemos hacer para poder alcanzar ese lugar diferente. Cuáles son las intenciones que ponemos en este proceso y cuál es la voluntad que ponemos en este proceso para podernos realmente conectar con ese lugar distinto. Pero sin duda que implica abrazar el caos y atravesar ese proceso. Y entonces tenemos que preguntarnos cuán dispuestos están otros también, cuando intervenimos nuevamente a lo individual o a lo colectivo, a llevar a cabo un proceso de ese tipo. Muy bien. Para terminar, esto también lo coloco muy mío. Yo siento que efectivamente estamos frente a un momento importante. Desde la conciencia individual, personal, comparto las inquietudes que seguramente tenemos muchos de nosotros sobre la economía, nuestros ingresos, el trabajo, qué va a pasar. Son muchas preguntas que en este momento nos surgen, pero si nos conectamos con un propósito superior, de repente empezamos a ver que ese futuro que quiere surgir, que quiere venir, nos da una oportunidad para plantearnos un mundo distinto, un mundo que cada uno pensará y tendrá dentro de sí cuál sueña tener,
pero de alguna manera conectarnos con ello. Así que bueno, con esto, digamos, como culminaría lo que es la parte teórica de esta charla y volvemos con nuestra herramienta de Menti y abrimos el espacio para recibir preguntas de ustedes por este medio, si las tienen. Para ello, simplemente pedirles nuevamente que vuelvan a Menti utilizando el código que está en la pantalla y que puedan colocar su pregunta ahí. A ver si alcanzamos de alguna manera a responder algunas de ellas. Seguramente no vamos a poder responder todos si surgen muchas preguntas. Y bueno, y si no, tendremos el espacio posteriormente en algún conversatorio o algo que hemos estado pensando para poder hacerlo a posteriori. Muy bien. Y pues si igual por acá no aparecen preguntas de ustedes, podemos también abrir, ahí aparece. Aparece una pregunta, dice, ¿hay sistemas sin propósito y que aún así se mantengan? Bueno, a ver, yo diría que si nos vamos al origen de los sistemas que habitamos, quizás es fácil verlo en el caso de una organización que tiene un momento fundacional, un momento donde se dio inicio. Ese inicio está conectado con algo que se quería hacer, con un propósito. El para qué estamos aquí, para qué nos mostramos a la sociedad como una oferta, como una posibilidad, como algo que quiere lograr un fin, una meta. Y de ahí que yo al menos considere que todo sistema tiene algún propósito. Cuando el propósito se desvía o cuando el propósito culmina, como lo hemos hablado antes, es cuando probablemente el sistema puede requerir entrar en un proceso de revisión y decidir qué necesita. Transformarse, claudicar, cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, espero que eso haya podido responder un poco la pregunta. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Gracias. No sé si, o algún comentario, y para ello entonces también volvería a pedirles que levanten la mano, quienes quieran participar o decir algo, y a ver si los logramos ver. Muy bien. Bueno, a ver esto. Bueno, mi nombre es Beatriz Cardoso y quería solamente hacer un comentario. Me gusta mucho la idea que mencionaste de que el cambio en el sistema o la transformación del sistema lo provoca cuando el sistema anterior ha cumplido su propósito, de alguna manera. Me parece que así es, efectivamente, y me parece muy importante estar alerta a esos síntomas, a esas señales, ¿no? De cuando sabemos que el sistema está cumpliendo o ya acaba de cumplir o está por cumplir los propósitos que tenía antes y está en camino a un cambio, a una transformación, ¿no? Sí, Beatriz. Y eso nos llevaría a la pregunta de ¿qué será lo que se agotó en nuestro sistema global, por ejemplo? Que pasamos por este proceso de transformación. Bueno, cada uno tendrá nuevamente sus respuestas, pero es interesante verlo incluso desde esa perspectiva a nuestro trabajo, en el caso de los que somos coaches, consultores, que trabajamos interviniendo procesos y sistemas, poder tener esa lectura fenomenológica de lo que el sistema nos dice, el momento en el que está y lo que requiere efectivamente en ese acompañamiento que podemos brindar. Así que bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Bien,
¿Alguna otra pregunta, comentario? Gustavo, tenemos a Joaco levantando la mano. Por favor, es que no lo puedo ver. Pero dije después que no tengo imagen, pero tengo audio. Gracias. Okay. Ya, perfecto, Carolina. Bueno, adelante. Joaco, te estamos escuchando. Bueno, primero quería agradecerles por la presentación. La verdad que me pareció muy adecuada y muy útil. Y quería destacar que me pareció fundamental la distinción que hiciste de la terminología de cuál es la diferencia entre un cambio, entre una transformación, entre una transición, porque creo que, como dijiste, son términos que se usan actualmente y que se toman como sinónimos, y que entender la diferencia y quizás entender cuál es el proceso que cada uno está pasando y que cada colectividad está pasando, puede ayudarnos a brindar un poquito más de tranquilidad, porque creo que a esta altura todos calculo que entenderemos más o menos lo mismo. Al final, el control que creemos que tenemos yo por lo menos lo veo como una ilusión, pero creo que la sensación de control es algo que nos puede brindar mucha paz, y creo que al definir estos estados y al entender bien en qué estado estamos, quizás eso nos puede dar un poco más de tranquilidad, y eso es algo que creo que vendría muy bien en este momento. Excelente. Oye, Joaco, muchas gracias, porque efectivamente tocas un punto que tiene que ver como con aquello que nos hace reconocer en este punto nuestra vulnerabilidad como rasgo definitorio, ¿verdad?, de nuestra humanidad, y cómo desde ahí, al poder al menos entender cuál es el proceso que efectivamente estamos viviendo, ya podemos tener como un poco más de claridad, y yo diría como prepararnos un poco mejor. Y también cómo podemos acompañar a otros a prepararse también mejor para atravesar el proceso, ¿no? ¿Cuáles son las competencias, poniéndolo en términos más organizacionales, que requerimos desarrollar prontamente para poder responder a ese mundo que se viene? Así que, estupendo. Te agradezco muchísimo tu participación. Muchas gracias. Muy bien, creo que teníamos a Carolina ahora. Carolina. Vale, Carolina, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Beniz, soy de Venezuela. Y bueno, tal cual enunciaste, Gustavo, yo me voy al modelo del observador, que es revisar los resultados, porque definitivamente, como lo hemos venido haciendo, pues no es los resultados que tenemos ahorita, ¿no? Entonces hay que, obviamente, revisar las acciones. Y rescatando el concepto que Otto Scharmer utiliza en Teoría U, siento que este proceso de transición está precisamente anclado en el tema del ecosistema que hemos venido desarrollando hasta ahora. Ese pequeño mundo que nos atrapa como individuos y que no nos deja permear hacia el otro, ¿no? Yo comentaba en mi grupo que, siendo de Venezuela, pues una de las situaciones más terribles, entre comillas, que hemos pasado aquí de tantas, fue el apagón, porque era esta misma situación, pero sin luz, sin agua, sin comida, sin efectivo, sin poder comprar. Entonces yo me sentía como solita, porque yo decía, wow, yo me asomaba en la ventana y decía, el mundo está con su dinámica y nosotros estamos aquí parados. Entonces ahora observo cómo el mundo entero se paró. Y de alguna manera siento que, aunque no lo hayan pensado, de cierta manera, pues se han puesto en nuestra posición, porque nosotros llevamos parados muchísimo tiempo. Entonces, precisamente es esa la reflexión, ¿no? Salir del ego para conectarnos con el ecosistema, con el todo, que es lo que tú utilizaste en algún momento allí, en que todos estamos interconectados. Entonces, ¿cómo yo entiendo esta sociedad, este individuo, si yo no he vivido eso? Pero ahora que lo estamos pasando, este paro generalizado entre todos, bueno, es como una posibilidad de trascender, y que precisamente estamos incluidos en un caos donde todas las estructuras que conocemos se han colapsado, y bueno, este momento nos inserta definitivamente a
a que salga algo nuevo, porque definitivamente del caos viene el orden, como tú bien lo señalabas. Sí, y creo que esa hiperconectividad hay que saberla administrar también. Ese es otro tema enorme. Estamos sujetos a una cantidad de información y desinformación que pues a veces no... eso creo que es parte de los aprendizajes, cómo vamos a administrar la tecnología y todo esto, ¿no? Pero bueno, te diría solo, Carolina, te entiendo además como venezolano, pero no voy a entrar ahí, pero digamos que algo que me gustó de participar en la iniciativa Gaia de Otto Scharmer en días pasados, que él decía es, ustedes los latinoamericanos, y diría yo en este caso particularmente probable, y probablemente el caso de los venezolanos, están mucho más preparados para este proceso, porque han estado atravesando crisis importantes en los últimos años. Entonces, pues yo creo que todo lo malo tiene su lado bueno, y efectivamente muchos de nosotros latinoamericanos, pues sabemos lo que es habitar la incertidumbre, sabemos qué pasa cuando las estructuras no funcionan. Así que de alguna forma, bueno, a ver de qué nos sirven todos esos aprendizajes para, como bien dices tú, hacerlos más colectivos. Bueno, muy bien. También pues creo que nos daría tiempo para alguna persona más, si alguien más quiere intervenir. Sé que en el chat están ahí. Pero bueno, aquí estoy aprendiendo yo también con toda esta cantidad de botones, les digo, ok. Yo soy Susana, no me veo en imagen, no sé si puedo hacer una pregunta. Sí, por favor, Susana. ¿Me escuchas? Ya, Susana, yo soy de Chile, estoy en Santiago. Mira, voy a poner un poco de abogada del diablo, ¿eh? Y también pensando en sistémico, en realidad, porque me da la impresión de que aquí en el grupo como que tenemos una visión de que esto puede ser una transformación dura y positiva, en realidad. Pero también tengo la percepción de que, o sea, no tengo la percepción, tengo la certeza de que nosotros no somos todo el sistema que está viviendo este cambio. Entonces ahí es cuando empiezan todas mis incertidumbres, pues, porque claro, porque cuando pensamos en que un sistema efectivamente decide de alguna manera, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con sistemas, con pequeños sistemas, o sea, hasta con grandes organizaciones son pequeños sistemas frente a lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, y no quiero hacer política, pero yo no sé si Trump quiere esta transformación, no sé si las grandes corporaciones mundiales quieren esta transformación, no sé si las productoras de cobre que nos han quitado todo el agua en Chile quieren esta transformación. Entonces, ahí se me genera un ruido de, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a la transformación? ¿Vamos a la transformación o no vamos a la transformación también? Claro. No, o sea, y no porque mi voluntad no sea hacerlo, sino que porque al fin cuando nos vemos frente a este mundo donde nos damos cuenta que estamos todos tan conectados, que todo lo que hacemos es tan influyente sobre todos los demás, entonces, ¿cómo voy a ignorar a esos sujetos también? Sí. Esa es mi pregunta. Bien, muy linda tu pregunta. Y voy a tomar tu ejemplo. Yo escuchaba a Trump hace 3 semanas diciendo, aquí no va a pasar nada, no vamos a hacer esto, y bueno, ya sabemos un poco lo que ha derivado, ¿no? O sea que creo que al final el fenómeno, para hablar de lo que está pasando, pues nos está afectando a todos por igual, ¿no? Ahora, una cosa muy importante, y lo decía anteriormente, en la transformación no sabemos cuál va a ser el resultado. Y ahí estoy de acuerdo contigo en que puede ser algo bueno o algo no bueno. Y ahí creo que me conecto con mi raíz ontológica también y digo, bueno, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer en mi sistema? ¿Cuáles son las prioridades que cambian para mí a partir de esto? ¿Cuál es la intención que puedo poner de mi lado en el ámbito de influencia que puedo tener? Como por ejemplo teniendo esta conversación con ustedes para que aquellos que sí creen que puede ser distinto, mejor, podamos conectarnos y también como seguir impulsando esa conciencia distinta, ¿no? No tengo la respuesta realmente, pero
creería que es un poco esto, ¿no? No sabemos qué va a ser, pero la pregunta es qué podemos hacer nosotros, ¿no? Sí, eso me atrevería a decir, Susana, y muchas gracias por tu comentario, tu pregunta. Gustavo, tenemos 2 personas más levantando la mano y tenemos varias preguntas en Menti, que si quieres puedes marcar como leída para que te vayan apareciendo. Sí, claro. Hay 18 preguntas. Ya, con razón. Es que ya ven que la tecnología y yo ahí vamos, ¿no? Bueno, ¿por dónde quieren que vayamos? Con las personas, yo diría dar espacio a un par de personas que quieran hablar, que está lindo escucharnos, y luego mirar si podemos contestar algunas de estas que están acá, ¿les parece? Sí, tenemos administración. Sí. Y a Guille levantando la mano. Bueno, lo escuchamos. Danos tu nombre, administración, por favor. Sí, no, se conectó como ese nombre. Soy Luis de Buenos Aires, de Argentina. Hola Luis, bienvenido. Y mi pregunta es esta. Cuando un sistema se modifica, hay cosas que se rompen en los integrantes de ese sistema. Entonces, ¿cómo acompañar eso y cómo saber si hay que transformar o adaptar el sistema? O sea, ¿tenemos algo para eso? Bien, a ver, creo que logro interpretar tu pregunta y gracias, ¿no? Por eso es que me gusta más esto conversado, porque me ayuda como a conectar con otras cosas. Sí, y en los procesos de transformación siempre hay costos que asumir. Y probablemente para algunos es más costoso que para otros, ¿no? Y creo que la escucha de lo que el sistema que intervenimos nos está mostrando nos ayuda a percibir cuáles son esos elementos del sistema que requieren probablemente más acompañamiento o poder hacer un trabajo. De ahí que a mí la combinación entre el trabajo que hacemos sistémicamente, que puede ser con constelaciones, que es nuestra herramienta fundamental, pero también con otros tipos de intervenciones sistémicas que no necesariamente están dadas como a modo de constelaciones, es un complemento maravilloso del coaching individual. Porque si trabajamos desde la perspectiva de poder ver al sistema como un todo, pero poder intervenir al sistema como un todo, entender sus dinámicas, cuáles están en juego, cuáles son las que podemos nombrar, mostrar para que el sistema las tome y las haga conscientes y se pueda trabajar, junto con la posibilidad de trabajar individualmente con estos individuos que por ahí les cuesta más, me parece que es una visión bastante complementaria y que nos puede dar una mirada completa del proceso. Esos que les cuesta más, además hay que tenerlos muy presentes. Porque, y voy con la pregunta de Susana también, los que se resisten al proceso de transformación son los más leales al sistema que tenemos o que teníamos. Y son los que están queriendo preservar muchas cosas para el conjunto. Lo hacen por cuidado del sistema, no porque no quieran transformarse. Así que está muy bueno esto porque nos permite ver cómo hay quienes intentan preservar el sistema tal como era, quienes hacen el cambio más rápido, pero a todos, a la final, bueno, los debemos como acompañar. Esa es mi mirada, simplemente, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Teníamos otra persona, ¿verdad? Sí, teníamos a Guille levantando la mano. Bien. Sí, yo no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo me quedó una duda cuando hablabas de las dinámicas sistémicas, porque hablabas de las 3 cosas que integran las dinámicas sistémicas, pero me quedó la duda en cuanto a la pertenencia y al ocupar un lugar, porque desde mi mirada, esta parte de la pertenencia, pues la ubico como el lugar de alguna manera, porque si solamente está este miembro en el lugar y no tiene pertenencia, pues como que está invisible. Entonces, nada más como conocer un poquito más tu
tu mirada en la distinción entre pertenecer y ocupar un lugar. Claro, y fíjate que yo puedo pertenecer, pero no tener un lugar claro. ¿Sí? Yo puedo pertenecer, pero no bien sea porque el sistema no me lo da o porque yo no lo tomo para mí, puedo estar como en el lugar incorrecto, digamos, sí, tiene que ver efectivamente con el orden. Lo que tratamos de demostrar es cómo una vez que pertenecemos, formamos parte de, y todo lo que ha pertenecido al sistema forma parte de. Y la manera como sale ese elemento o ese individuo o lo que sea del sistema es importante para el futuro del propio sistema. Les voy a poner un ejemplo, y probablemente la persona con quien viví esta experiencia está por acá. Me llama un día para hacer un trabajo de intervención en su empresa, con su equipo, y cuando yo llego a su oficina, me consigo que había una pared así, blanca, y se notaba que había unos cuadros que estaban antes ahí, pero que ya no estaban, porque estaba como el sucito así marcado de la circunferencia, digamos, del cuadro, del recuadro. Y yo le dije, oye, ¿qué había ahí? ¿No? Me dice, bueno, es que estaban los cuadros de la imagen de la empresa anterior, porque estamos cambiando de marca, y como ya vamos a hacer otra empresa distinta, entonces los quité. Y yo les dije, oye, ¿y no crees que sea bueno volverlos a poner? Que esa marca pertenece a esta empresa y perteneció, y de alguna manera debe tener un lugar dentro de la empresa. Entonces sí, están muy ligados los dos temas. Es parte de lo que podríamos trabajar en caso de que vayamos adelante con algunas cosas que estamos planeando con Ale en extensión, para poder trabajar estas dinámicas con ejemplos concretos que aparecen en coaching y en los cuales podemos intervenir. Pero puntualmente, el pertenencia tiene que ver con incluir o excluir. Y lo que pasa en esa dinámica de inclusiones o exclusiones. Y el tener un lugar tiene que ver con el orden, tiene que ver con el sitio que yo ocupo ahí, y cómo cuando ocupo un sitio, esto puede ir en favor o en detrimento del propio sistema. ¿Ya? Okay. Bueno, espero que haber sido un poquito más claro en esta parte. Si no, luego lo podemos también conversar. Guille, muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, creo que hemos tenido, gracias por su participación, hemos tenido preguntas muy ricas que me han ayudado también a agregar algunos elementos. Y bueno, voy a pasar rápidamente por algunas preguntas. ¿Sistema está por encima de la raza humana? Pues yo diría muy concretamente que la raza humana es un sistema en sí. Que como especie somos un sistema macro muy grande que luego lo podemos ver más pequeño. La supervivencia del sistema dentro de la conciencia del sistema habla de la tradición, del status quo, y si es así, ¿cómo transformarse desde allí? Muy buena pregunta. Tiene que ver con preservar el patrón, tiene que ver con, efectivamente, la continuidad de aquello que heredamos y que viene en una línea y que de alguna manera implica ciertas lealtades a los que antes de nosotros venían haciendo ciertas cosas. ¿Sí? Este concepto de lealtad o de solidaridad resulta muy importante acá. Y como hemos dicho, transformarse desde ahí se conecta para mí con el propósito que ha alcanzado ese sistema a partir de reproducir esos patrones. Y puede ser solamente la necesidad de hacer un cambio, que no es una transformación absoluta. Y el cambio busca preservar la identidad y los patrones, porque esos patrones sirven. Un ejemplo organizacional de esto sería, por ejemplo, la compra de Citibank, del grupo Citibank a Banamex. Como sabrán, si bien cambiaron los colores y se adecuaron al grupo Citibank, Citicorp, el nombre se preservó. Y probablemente en ese cambio era importante preservar la identidad del banco que anteriormente estaba, o de ese patrón que venía siendo históricamente.
bueno, eso espero que pueda también un poco ilustrar esto que quiero decir acá. ¿Qué te gustaría que pasara una vez que la pandemia pase? ¿Qué te convoca el escenario del paso más terrible? Estamos vivos, vinculados con tu propósito. ¡Wow! Bueno, la verdad es que no sé cómo responder esto. Yo estoy, en mi caso, pues queriéndome dejar sorprender por lo que va pasando y tratando de escuchar lo que pasara. No creo que haya un fin único o último tampoco, y tampoco soy tan amigo de las utopías, así que lo que esperaría es que quedemos más conectados con esta sensación que tenemos ahora, de ser vulnerables y de cuidar y cuidarnos más como comunidad, como raza, como especie, ¿no? Bueno, responderé alguna más porque sé que ya estamos en 1 hora 40 minutos. Y bien, a ver. Respecto a los patrones, cuando un elemento del sistema no sigue el patrón, se podría decir que realmente no pertenece a ese sistema. Es como la cultura. Está muy buena esta también porque no necesariamente, muchas veces aparecen elementos en el sistema que vienen a mostrar algo que en el patrón no está funcionando bien. Por ejemplo, cuando en un equipo, una organización, hablamos del rebelde, el rebelde muchas veces viene a cumplir esta función, que es mostrar algo que dejó de hacerse en el propósito de la organización, en el patrón, o algo que ya no está funcionando, un desequilibrio que hace que el sistema no esté bien. Entonces, bueno, ahí también podríamos más adelante emplear un poco más de información, pero está muy linda la pregunta. Bueno, queridos, por último, antes de que se me vaya, quisiera ya por una última vez invitar nuevamente a Menti. Vamos a hacer un dibujo acá entre todos. Y en una palabra, les quiero pedir que escriban simplemente qué se llevan de esta conversación. Y vamos a ver qué aparece y con qué estamos resonando. Okay. Entonces, vamos a menti.com y colocamos nuevamente el código 914741. Muy bien. Y ahí empiezan a aparecer algunos elementos. Y aquí estamos resonando todos con este sistema que hemos creado el día de hoy. Muy lindo. Y es un dibujo de todos, que nos llevamos todos. Quedo muy contento y muy satisfecho de que palabras como esperanza, aprendizaje, conexión, gratitud, sean las que aparezcan ahora y que nos conectan a todos, sin duda alguna. Cambio. Qué linda imagen. Bueno, Ale, Liz, no sé si quieren decir algo. Ya a modo de cierre, de mi lado, realmente agradecerles mucho el estar aquí, el estar conectados, el tomarse tiempo para escucharme a mí también. Y sobre todo eso, el sentido de comunidad, el poder estar presentes y el poder resonar y vibrar con esto que nos pasa como colectivo, como raza humana, creo que para mí es la mayor riqueza que obtengo hoy, así que bueno, sin más creo que esto es, espero que se hayan llevado algo bonito del día de hoy. Gustavo, agradecerte. Son inmensos los mensajes que aparecen por WhatsApp, por los chats privados y públicos que te va a encantar leer, te agradecen todo. Yo quiero agradecerte la celeridad, cuando te pedimos la urgencia. Me siento muy honrada, yo
sé que para todos los que somos de Newfield este es un espacio, el de Eureka, que nos cobija a coaches, a exalumnos, a comunidades enteras, pero sentir que siempre nos animamos a ir un paso al frente y que tenemos coaches como vos que se suman a dar una propuesta completa, con herramientas tecnológicas. Agradecer, creo que está por ahí Alicia, que nos permitió cambiar la plataforma para poder hacer todos estos encuentros, y confió que podía ser mejor y que podemos explorar, respetar la vincularidad que para nosotros es tan importante, que eso fue lo que quisiste hacer en las salas, que se encuentren unos con otros y irnos de una propuesta que iba a ser en principio en algún momento presencial rápidamente a lo virtual. Y solo tengo palabras de agradecimiento. Sé el trabajo que pusiste, el compromiso que pones siempre y los resultados siento que están a la vista, así que ojalá podamos seguir co-creando estos espacios para pensarnos juntos como un sistema humano mejor posible para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones futuras. Así que agradecerte inmensamente a Newfield por pensar estos espacios que nos hacen crecer siempre y nada más. ¿Qué más que gracias? Que irnos con la palabra esperanza, que se ve que fue la más escrita por la mayoría, la más grande en el centro. ¿Qué más que eso nos podemos llevar? Así que gracias. Eso. Estaremos comunicados y les comunicaremos las otras propuestas similares, parecidas, y escuchamos también, les vamos a enviar una evaluación para que todas las posibilidades de retroalimentación, todo lo que les sumó y todo lo que pudiéramos mejorar, estamos abiertos a eso, así que, por favor. Sí. Muy bien, muchísimas gracias y nada, buena Semana Santa a cada uno y que estén muy bien todos, siempre a la orden.